gracias al comandante Ángel Ros y sus secuaces, Ciutadans, Partido Popular, y con la abstención de los convergentes PDeCAT, nuestro generalísimo aguanta firme y presente en esa bella región, sus calles, honrando sus oficiales alcalde Arenys, San Genís, Montaña y además de grandes héroes y hermanos del movimiento. Pero no todo es paz en el régimen. Los rojos, masones, ateos, maleantes, separatistas y radicales de Arran volvieron a ultrajar el generalísimo, retirando sus oficiales de sus gloriosas calles. No obstante, un gran trabajo de la patriótica Guardia de Ros esta vez consiguió despojarlos de sus atroces armas, tales como un destornillador y una escalera, e incontables carteles marxistas. El generoso comandante Ros, en un ejercicio de infinita misericordia, tan solo los mandará a juicio sumario, el 28 de marzo, en el que los desalmados jóvenes, cautivos y desarmados, deberán responder por sus crímenes contra la nación. Así pues, se hará un toque de queda horas antes del juicio, para evitar concentraciones y talleres de malabares. Un honor para nuestro comandante de parte de todos. Gracias por ser tan franco.